Este es el Monte Rushmore, una de las esculturas más icónicas y reconocibles del mundo. A diferencia de la mayoría de las esculturas que parecen elaboradas con muchísimo detalle, el Monte Rushmore casi parece como si hubiera tomado forma de manera natural en la montaña, y no por el trabajo de un gran escultor. La realidad es que el Monte Rushmore no solo es una obra de arte, sino también una obra maestra de la ingeniería. A pesar de no tener experiencia artística, un enorme equipo de mineros de oro logró dar vida a estas cabezas gigantes usando martillos neumáticos, dinamita y algo de ingeniería ingeniosa. Modelamos todo para mostrarte cómo trazaron el diseño sobre la montaña usando tecnología griega antigua y cómo lograron hacer todo esto sin perder ni a un solo hombre. Pero para entender por qué existe el Monte Rushmore, primero necesitamos retroceder en el tiempo. A comienzos de la década de 1920, el estado de Dakota del Sur tenía apenas unas décadas de existencia y con muy poco que ofrecer, luchaba por hacerse notar. El historiador estatal Don Robinson vio cómo turistas de todo el país acudían a ver una nueva escultura en el estado de Georgia, y esto le dio una idea. Contactó al escultor Gutzon Borglum y le preguntó si le interesaría crear una escultura enorme de los héroes del viejo oeste estadounidense. Borglum se entusiasmó con la idea, pero consideró que figuras más nacionales, como presidentes de Estados Unidos, atraerían más atención. Así que, en el verano de 1925, viajó a Dakota del Sur y se encontró con el Monte Rushmore, un acantilado de 150 metros hecho de granito de grano fino. Se enamoró de inmediato y supo que sería el lienzo perfecto para su proyecto. Con la montaña asegurada, empezó a estudiar fotografías de los presidentes y elaboró un modelo a escala 1:12. Ahora tenía que descifrar cómo iba a crear la versión real. En ese momento, el Monte Rushmore no tenía nada, ni caminos, ni electricidad, ni una forma de que los trabajadores siquiera pudieran subir a la montaña. Así que, en el verano de 1927, se construyó un camino para transportar personas y materiales al lugar. Poco después, surgió un pueblo completo al pie del sitio, con talleres, herrerías y casas para los trabajadores. Se construyó una enorme escalera hasta la cima de la montaña y se instaló un teleférico para transportar herramientas y materiales. También se construyó un edificio para el cabrestante en la cima, donde los operadores podían subir y bajar a los valientes trabajadores en pequeños asientos hasta cualquier punto de la montaña. Con todo esto listo, el equipo finalmente pudo comenzar a tallar la primera cabeza. Con la ayuda de dinamita colocada con precisión, el personal comenzó a arrancar grandes trozos de roca superficial hasta obtener una forma general de cabeza. A partir de ahí, los trabajadores usaban martillos neumáticos para esculpir el rostro. Pero manejar martillos neumáticos de 30 kilos en el costado de un acantilado era un gran desafío, y operarlos requería aún más ingeniería ingeniosa. Los martillos funcionaban con aire comprimido, así que se instaló un edificio en la base de la montaña para alimentarlos. Contenía 3 enormes compresores de aire alimentados con electricidad proveniente de una mina de oro local. Estos funcionaban todo el día, comprimiendo aire a través de una tubería de 600 metros hasta otro edificio en la cima. Desde ahí, podían conectarse hasta 16 martillos al mismo tiempo. Para evitar que los martillos saltaran por todas partes, desarrollaron sus propias técnicas, a veces instalando cadenas para agarrarse y a veces usando sus propios pies para guiar el martillo contra la roca. Los trabajadores se volvieron expertos en manejarlos, pero sin experiencia artística, ¿cómo sabían dónde perforar? En el monumento de Stone Mountain, Borglum había usado un gran proyector para trazar su diseño. Pero el Monte Rushmore era mucho más grande y la forma tridimensional de los rostros hacía imposible este método. Tenía que encontrar otra manera de transferir los datos de su modelo a la montaña. Se inspiró en los griegos, quienes podían crear copias idénticas de esculturas romanas usando una máquina de señalamiento. Esta herramienta medía puntos específicos de una escultura en relación con un punto de referencia y luego los transfería a otra escultura, guiando al artista. Haciendo esto con miles de puntos, la forma exacta podía replicarse. Esto funcionaba bien para réplicas del mismo tamaño, pero para ampliar el diseño, Borglum necesitaba creatividad. Ideó su propia máquina de señalamiento, un brazo metálico con un punto pesado en un extremo capaz de girar alrededor de un eje fijo.
Al colocar el punto pesado en alguna parte del modelo, obtenía 3 medidas: el ángulo, la distancia horizontal y la vertical. Multiplicando estas medidas por 12, podía transferir el mismo punto a la montaña. Para eso, debía construir una versión mucho más grande de la máquina en la cima del Monte Rushmore, y eso hizo. Con esta máquina gigante, se podían marcar miles de puntos directamente en la montaña, mostrando a los trabajadores dónde perforar y exactamente qué profundidad alcanzar. En lugar de tallar toda la sección directamente, los trabajadores perforaban una serie de agujeros muy juntos, formando un patrón de panal. Luego, rompían la roca entre los agujeros. Tras un par de horas de perforación, un operario bajaba en un arnés con puntas de repuesto para que los trabajadores continuaran. El trabajo era duro. Pasaban 8 horas al día colgados sobre un acantilado de 150 metros por solo 50 centavos la hora. Durante los años siguientes, el trabajo avanzó y eventualmente la cabeza de Washington quedó terminada. Borglum reunió un equipo muy eficiente y entonces pudo centrarse en los detalles más finos. Una de las partes más difíciles eran los ojos. Las esculturas griegas típicas tienen ojos perfectamente lisos, que lucen planos y sin vida. Para darles brillo realista, Borglum cortó un agujero en cada ojo lo suficientemente profundo para que siempre estuviera en sombra. Luego, en el centro de la pupila, se dejaba un cuadrado sin tallar para simular un reflejo. Era un proceso arriesgadísimo, porque la roca podía desprenderse en cualquier momento debido a su propio peso. El efecto era increíble. Vistas desde lejos, estas secciones cuadradas daban textura brillante a los ojos. Para terminar las cabezas, los trabajadores pulieron y alisaron la superficie de la roca, dándole un color más blanco. El tallado del Monte Rushmore duró 14 años, pero al final nunca se completó del todo. El plan original era tallar a cada presidente hasta la cintura, y una tumba secreta diseñada con decoraciones lujosas apenas había empezado a construirse cuando el proyecto terminó. La Segunda Guerra Mundial desvió toda la atención y el dinero, y un par de años después, Gutzon Borglum falleció. Finalmente, Borglum y Robinson lograron su objetivo de poner a Dakota del Sur en el mapa.